de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Bueno, buen día, Magdalitas. Miren, la verdad es que cuando, cuando Nube me dijo, ¿verdad? Me preguntó que si quería dar la reflexión de este día, pues la verdad es que muy contenta le dije que sí. La verdad es que yo tal vez no tengo, me cuesta mucho quizás a veces como reinterpretar la palabra, ¿verdad? Pero la verdad es que siempre cuando yo hablo pues de Dios y de la divinidad, siempre lo hago, o lo he tratado de hacer, pues de hacerlo desde el amor, desde mi vivencia, pues, y, y por eso, bueno, hoy lo vamos a hacer así. Y he preparado unas notitas para que no se me olvide nada, porque la verdad es que las lecturas de este domingo a mí de verdad que me tocaron mucho. Y bueno, como les decía, de verdad que la reflexión que les voy a compartir, pues es desde el amor, desde mi testimonio también de vida. Y a mí me tocaba mucho, y bueno, creo que para, para poner un poco de contexto, yo hace unos días atrás compartía con mis papás, precisamente como que me habían elegido, ¿no? Para dar la reflexión este domingo. Y en un desayuno que estaba junto a mi mamá, y él. Y la verdad es que como mis papás son bien, pues bien, están bien metidos en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia católica y todo. Entonces, mi papá estaba, pues, súper feliz y entonces hasta dejó de comer como para ir a buscar las lecturas y mostrármelas. Pero, pues en parte de lo que nos decía ahora el Evangelio, había creo que dos versículos que a mí me tocaban mucho. Y era donde mencionaba, ¿verdad? Que el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Entonces en esto fue que, pues que estábamos hablando de cuál sería como la interpretación precisamente de estos dos versículos, que quizás en mi caso particular no es primera vez que lo escuchaba, ¿verdad? La verdad es que yo desde muy chica he estado, pues fui parte de, de la iglesia, ¿no? O sea, de estar metida en todo eso, desde que tenía como 6 años, pero yo 5, ya no me acuerdo. Que madrugaba pues y acompañaba a mi papá. Y bueno, cuando me llamaba la atención me tocaba mucho eso porque, cómo darle o cómo interpretar, ¿no? Desde donde estoy ahora, estas palabras. Y mi papá, me recuerdo que decía, que la verdad es que nosotros a veces lo podemos dar como la interpretación o buscamos darle la interpretación
que más nos convenía, pero que al final Dios era muy claro en lo que quería, y que nosotros teníamos que cumplir pues lo que Él nos decía. Y bueno, mi mamá como que entró un poco también en ese momento como de que no estuvo como que muy de acuerdo así tal cual pues. Y a mí en ese momento yo solo, honestamente me quedé callada, porque no estaba pues tan de acuerdo con lo que él decía. Y era porque la verdad es que, bueno, y era porque precisamente en parte de lo que él me decía era que yo me tenía que evaluar si yo estaba viviendo la vida de acuerdo a los mandatos de Dios. Entonces, pues prácticamente que había ¿qué? Un mensaje al final, ¿verdad? Ahí metido. Entonces, bueno, la verdad es que en ese momento sí, honestamente solo me callé porque también he aprendido de que a veces hay batallas que mejor dejémoslo por la paz, ¿verdad? Entonces, pero sí me llamaba la atención porque yo decía, pero ¿por qué precisamente si a nosotros, siendo cristianos, ¿no? O sea, ya sea que seas católico, evangélico, o sea, de las distintas religiones, pero al final te enseñan tanto o prácticamente te taladran el mensaje, el recordar que todos somos pecadores? Entonces, ¿por qué es que, pues a la hora de las horas, es fácil o se vuelve tan fácil el señalar, el hablar mal del otro, el que tú te vuelvas el verdugo, ¿no? O sea, prácticamente que entras como a ser el verdugo o la función, podemos decir, de Dios. Cuando en realidad Dios, de toda la palabra, de todo lo que encontramos nosotros en la Biblia, realmente Él solo fue bien enfático en dejar solo 2 mandamientos, que es amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, los evangelios lo dicen por lo menos el primer mandamiento lo dicen de diferente manera, ¿verdad? Pero al final el mensaje es el mismo. ¿Y por qué es que entonces nos encontramos con esto que se vuelve tan fácil fijarnos en la vida de la otra persona, o qué está haciendo mal el prójimo, o que si hizo o no hizo, cuando al final el mensaje inclusive de la salvación, que desde pequeños, pues cuando de todos los que hemos tenido raíces pues en el cristianismo nos enseñan que la salvación es personal, ¿por qué se vuelve tan fácil? Y recalco lo que mi mamá le decía, que al final la verdad es que todos interpretamos la palabra a nuestra conveniencia. Y bueno, regresando un poco al punto, ¿verdad? De lo que les comentaba de mi niñez y todo, la verdad es que yo desde muy, muy pequeña, la verdad es que mi vida creo que ha sido como una constante búsqueda creo que de una paz o anhelar pues una felicidad que nunca llegaba. Y pues esto le estoy hablando que ya 23 años prácticamente, creo yo, que viviendo así como en una monotonía, como pues en muchos, creo que sumergida en mucha tristeza que quizás externamente los que estaban a mi lado no lo veían, porque obviamente que yo lo vivía y yo pues prácticamente que me autosaboteaba, ¿verdad? Pero como dicen, a puertas cerradas. Y la verdad es que no, con esto no hablo o no quiero, bueno,
lo aclaro, no nada más hablando como de mi orientación, que fue prácticamente el negarme durante años, o sea, algo que ya creo que solo era cuestión de tiempo. Pero no hablo nada más de eso, sino que era como una negación, vivía de verdad como una constante negación, limitación de un todo, porque la verdad es que desde la parte tanto física, emocional, sexual también, y, y de verdad les digo que siempre buscaba o siempre le rogaba mucho a Dios que quería ser feliz. Y creo que en ese proceso, con las pocas personas que yo lo compartí, me decían que al final que la felicidad no es como que uno viviera feliz todo el tiempo, ¿ya? No era algo constante y así. Pero es que yo sentía que yo no lo había experimentado. O sea, yo era alguien que, sí, yo siempre les he dicho, amo cantar. O sea, de verdad que para mí el alabar, las alabanzas de verdad a mí me llenan y muchísimas veces me han salvado en varias ocasiones de mí misma, de mi mente. Entonces, pero no lo encontraba. O sea, como que yo siempre he dicho que me sentía como un robotito, como que, como que tenía un protocolo a seguir. Y seguía sin encontrarme, seguía sin hallar quizás como esta paz, esta felicidad que yo tanto añoraba, que tal vez sí es cierto que cuando estaba cuando estuve en el coro, por si no lo sabían, ¿verdad? Estuve gran parte de mi vida en un coro parroquial, entonces, que de verdad que a mí me llenaba en ese momento, pero pasó lo mismo, que llegó un momento donde como que yo estaba ahí físicamente, pero mi alma, digamos, no sé, se sentía como que no pertenecía, como que ya no me llenaba quizás así como antes, y bueno, la verdad es que así como quizás yo me puedo ver externamente, ¿verdad? De que siempre ando bien, pues alegre la mayoría de tiempo, o que me gusta, que soy bien platicona, bien sociable, pero la verdad es que lo que hay como atrás siento yo, una carga como muy grande y que muchas veces quizás hasta he arrastrado también a personas que yo he querido. Y bueno, así honestamente, la verdad es que han sido ocasiones donde quizás a veces la oscuridad, creo yo que también me cegó tanto que así como yo le rogaba a Dios que quería ser feliz, pues sí hubo en ocasiones donde también mi luz, obviamente que con todo esto se fue apagando y pues sí llegó un momento donde hasta incluso ya le cambié, ya no quería felicidad, sino que literalmente solo quería desaparecer. Y porque yo me sentía así, yo me sentía como que al final yo seguía estando sola. O sea, como que estaban las personas ahí a mi lado, pero la verdad es que a nadie realmente le interesaba o sentía yo que realmente nadie me veía y veía lo mal que yo estaba. Como que yo constantemente buscaba el estar como para las demás personas, el estar para mis papás, el estar para mi hermana, el estar para mi familia, para mis amigos, pero la verdad es que
como que yo sentía que al final nadie estaba para mí, que nadie me veía. Y justo en parte de esto que pasó, bueno, de todo lo que yo traía, pasó, creo que uno de los golpes más duros para mí hasta el día de hoy, que ha sido que el fallecimiento de mi abuelita. Y otra vez, ¿verdad? Creo que lo poco que había avanzado, siento yo, otra vez sentí como que todo se me desmoronó. Y justo me acuerdo que esa noche, la verdad es que mi mente, así les digo, se puso en blanco y solo quería sumergirme y que todo se callara, o sea, como un momento como de silencio. Y en ese momento, que me acuerdo que solo veía la luna, aún en ese momento cuando quizás yo más sola o que yo realmente creo que le rogaba a Dios porque quería precisamente que me hablara de alguna forma. Aún en ese momento, creo que más oscuro para mí, Dios siempre puso su mano y siempre me demostró que aún en el silencio de la noche ahí estaba. Y bueno, lo que trato de decir al final, ¿verdad? Con esto, con contarles parte de mi vida, es que a veces la vida es así, como que es una montaña rusa, ¿verdad? A veces está arriba, a veces estás abajo. No de la forma que uno quisiera, ¿verdad? Pero, la verdad es que a veces también, a veces puede ser que nos lleguemos a sentir así, como de que no queramos dar como ese paso adelante, pero tampoco atrás. Y trayendo las lecturas que hemos escuchado hoy, de verdad que el mensaje quizás que quisiera decirles, ¿verdad? Que yo siempre he dicho a Dios que la verdad es que sea Él el que hable, ¿verdad? Que sea, porque cada quien le puede dar, como digo, como una interpretación muy suya a la palabra. Y bueno, que ahora que seamos como Lidia, que era una mujer creyente y generosa, que se abre sinceramente a Dios, aunque no pertenezca al grupo tradicional. Y es que Lidia no era judía de nacimiento ni parte de la comunidad cristiana. Era una mujer de negocios. Si se fijaron en la lectura decía que era una vendedora de telas púrpuras. Y ahí sí no me corrigen, pero como que yo busqué ver porque quería ver. Pero en ese contexto histórico, o sea, era una mujer productiva, pues, o sea, tenía visto. Y bueno, ella vivía en Tiatira, que pues yo me fui a buscar, a indagar, ¿verdad? Por ahí, porque me había quedado con la duda. Y resulta que Tiatira es una ciudad de Asia Menor, pero ella, en la misma lectura, mencionaba que estaba en Filipos. Y Filipos era una ciudad griega en Macedonia. Esto significaba que ella no pertenecía ni a Jerusalén ni al pueblo original al que pues originalmente iba dirigido el mensaje, ¿verdad? Sin embargo, la escritura nos decía que ella era una mujer que adoraba a Dios. Es decir, que ella tenía una búsqueda espiritual auténtica
aunque no dentro del marco religioso judío o cristiano. Lidia es un símbolo de toda persona que, aunque no tenga una religión tradicional o pertenencia institucional, busca sinceramente a Dios y se abre a su palabra. Lidia es esa mujer, por ejemplo, que no ha pisado una iglesia, pero ama mucho a Dios con todo su corazón. O un joven que siente que no encaja en la religión de su familia, pero sigue buscando la verdad. O una persona LGBT, QIA+, que ha sido excluida por estructuras religiosas, pero aún así ora y cree con fe profunda. O simplemente alguien que escucha una palabra de esperanza y se deja tocar por ella. Por otro lado, ¿verdad? La segunda lectura nos hablaba de cómo Juan, tiene una visión de la Nueva Jerusalén, el reino de Dios pleno, ¿verdad? Donde nos decía, nos dice literalmente, ¿verdad? Textualmente cito, no vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. ¿Pero a qué se refería con esto? Y es que ya no hay templo, porque Dios mismo es el templo y la luz. Hay paz, vida, sanación y comunión perfecta en Él. Es un anuncio de esperanza para todos nosotros, donde la divinidad no se limita a estructuras religiosas. Su presencia se manifiesta plenamente cuando hay amor, justicia y luz. La luz de Dios es más poderosa que cualquier oscuridad. La presencia viva de Dios, Magdalitas, no está en un templo. Y esto voy a hacer mucho énfasis. No está en un templo, ni en estructuras, ni en otro país. La divinidad está en los que lo escuchan, en los que le aman y lo acogen. Como Lidia, como Pablo, como la Nueva Jerusalén, Dios esta mañana nos envía y recuerda a cada uno de nosotros su casa, a iluminarnos y sanarnos para ser y seguir siendo bendición para los demás. Para finalizar mi reflexión, quisiera pedirles que me acompañen en una pequeña oración que la tienen en su documento. Creo que está después de la página de reflexión. Después de la página de reflexión. Como Lidia, como Pablo, como esa nueva ciudad luminosa que vio Juan, yo también espero el momento de la claridad, pero mientras tanto dejo que la noche me forme, que la lluvia me abrace y que la divinidad sea mi santuario, aun cuando no vea el templo. Amén. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón.